En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con plantillas en Word. Las plantillas son, como indica Microsoft, un documento a partir del cual podemos crear distintas copias y que por lo tanto nunca perderemos el archivo original. Es un error muy común que en vez de usar archivos tipo plantilla, usemos archivos tipo documento, los documentos estándar que tiene Microsoft Word, para generar a partir de él distintas copias o distintas versiones, como pueden ser contratos, como pueden ser facturas, como pueden ser albaranes, como pueden ser cartas a los clientes. En ese sentido, es un error muy común utilizar este tipo de archivo, el archivo normal, el documento, que puede ser sin querer sobreescrito y perder, digamos, el original, perder el documento que era listo para rellenar, al haber borrado, cambiado o rellenado los distintos datos. Entonces, vamos a ver las ventajas que tiene utilizar este tipo de archivo, el archivo tipo plantilla, y cómo poder trabajar con él. Lo primero, como siempre, arrancamos Word y en vez de abrir un documento o en vez de crear un nuevo documento, lo que vamos a ver es cuál de las plantillas que nos ofrece Word nos puede interesar. En un principio, si en la lista inicial que nos enseña Word ya encontramos el tipo de plantilla que nos interesa, por ejemplo, si quisiéramos hacer un calendario o un currículum o un tutorial o una carta de presentación, simplemente haríamos clic sobre dicho enlace. ¿Qué pasa si resulta que necesitamos, por ejemplo, hacer una factura? Pues que no vemos aquí ninguna de las que nos pueden interesar, ¿vale? Entonces, lo que haremos es utilizar el buscador. Pondremos las palabras o la palabra por la que queramos filtrar. En este caso, como nos interesa una factura, la palabra factura, sería la palabra correcta. Y a partir de ahí le damos a buscar. Lo que está haciendo en este momento Word es buscar dentro de Internet las posibles plantillas que puedan cubrir esta necesidad, la necesidad de una factura. Como veis, una vez que las encuentra, tenemos varios modelos para escoger. Nos vamos a quedar con el primero y por lo tanto, para poder acceder a él, simplemente haremos doble clic. En este momento, lo que está haciendo Word es descargar la plantilla, que aparecerá en nuestro Word para poder trabajar con ella. La velocidad del proceso dependerá de vuestra conexión a Internet, sobre todo. Ya tenemos cargada la plantilla y a partir de este momento nos despreocuparíamos del tipo de letra, nos despreocuparíamos del tamaño, nos despreocuparíamos de los distintos aspectos de diseño que a lo mejor no se nos dan bien o simplemente no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Para eso es, digamos, la primera opción por la cual nos decantamos por una plantilla. No tenemos muy claro el diseño, no tenemos tiempo para estar pensando cuál es el tipo de letra más adecuado o la distribución, ¿no?, de la información, y la plantilla en ese caso nos lo da todo hecho. Lo único que nos quedaría es hacer los cambios pertinentes en las distintas partes del documento. Por ejemplo, podemos añadir fechas, podemos añadir el número de factura, podemos añadir los datos, el logotipo de la empresa, podemos añadir los distintos conceptos. En definitiva, la única misión que tendríamos que hacer es la de rellenar. ¿Qué pasa cuando hemos terminado de rellenar esta factura? Simplemente la vamos a guardar. Archivo, guardar como, examinar para guardarla en nuestro disco duro, por ejemplo en el escritorio, y pondríamos los datos pertinentes, por ejemplo, factura, empresa, Tiber. Por ejemplo, factura, habíamos puesto un número, el A, por ejemplo, 987. Tal. Ya tenemos, ¿vale?, el nombre y le daríamos a guardar. Nosotros, si resulta que quisiéramos volver a trabajar sobre esa factura,
Como la tenemos guardada en el escritorio, simplemente tendríamos que hacer de nuevo doble clic sobre ese archivo y podríamos hacer cualquier tipo de cambio que tuviéramos necesidad, simplemente haciéndolo y volviendo a guardar los cambios y cerrando Word. Siempre que queramos trabajar sobre ese archivo, bastará con hacer doble clic sobre él, abrirlo, hacer los cambios pertinentes y listo. Pero ¿qué pasa si necesitamos una nueva factura? No vamos a abrir ese archivo, vamos a volver a abrir la plantilla y repetiremos el procedimiento. Abriremos Word, nos iremos a ver si ya la tenemos por aquí, como ya está descargada, ya la tenemos por aquí, en la lista de las plantillas que tiene almacenadas ahora nuestro Word, y como vemos está completamente lista para rellenar sin ningún dato que hubo en las anteriores modificaciones. Podemos observar que una plantilla tiene esta gran ventaja, que nunca sobreescribiremos el archivo original. Si en cambio trabajamos sobre los archivos y tenemos esa mala política de abrir un archivo que ya hayamos creado con una factura, por ejemplo, y nuestra misión sea el guardar como darle otros nuevos datos, como por ejemplo la factura y la empresa, por ejemplo, Pelpe, resulta que en este procedimiento hay un pequeño inconveniente, que sin querer, en cualquier momento, en vez de darle a guardar como, que nos permite, como veremos en otros vídeos, nos permite guardar con el nombre y en la localización que nosotros queramos, sin querer le podemos dar a guardar. Y al darle a guardar, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a borrar esto, y le damos a guardar, pues en este momento, sin querer, el archivo de la empresa Tiber ha perdido, como vemos, ha perdido los datos pertinentes que hemos cambiado. Así que os animo a que no utilicéis documentos de Word a modo de plantilla, sino que todo lo contrario, utilicéis los tipos de archivo plantilla para trabajar sobre un modelo de documento que os permita hacer copias infinitas, cambios infinitos, sabiendo que el original siempre se mantiene a salvo. En este vídeo hemos visto lo que son las plantillas. Hemos también podido conocer la manera de poder acceder a ellas, ya sea que estén instaladas directamente, que ya estén configuradas directamente, o que tengamos que usar el buscador para las que no cumplen con los criterios, poderlas localizar en Internet. También cómo usarlas, cómo rellenar los huecos, cómo aprovechar que ya vienen con el diseño, ya vienen con el tipo de letra adecuado, ya vienen con la distribución de la información en los lugares correctos y solo tenemos que colocar la información que nos falta, la que nosotros vamos a aportar. Y por último, cómo se guarda el documento que se crea a través de una plantilla.